verde que se trató de mencionar fue el de los años 60, ¿no es cierto? Donde todos pensaban en un mejor aporte alimentario, en productos naturales que se pueda consumir, ¿no es cierto? Pero lamentablemente esta revolución verde coincidió más bien con el empezar de utilizar alimentos que no eran los más adecuados, ¿no? Con un poco de manipulación incluso. Tenía que ser la Lucía, tenía que ser. ¿Ya? Y se habló de seguridad alimentaria, ¿no? Entonces, políticamente fue manejado, pero con resultados falsos, ¿no? Porque al final, no sé si la Organización Mundial de la Salud nos juega mal a los países pobres, pero lo cierto es que en vez de tener seguridad alimentaria, tenemos inseguridad alimentaria actualmente, ¿no es cierto? Y además que en estos, cuando se habla de alimentaciones funcionales, alimentos funcionales, tenemos el avance de la biotecnología, ¿no? Que ha permitido cambiar, ¿no es cierto? Sacar el gluten de la avena, ¿no es cierto? Eh, tratar de poner algunos principios bioactivos, especialmente darle más relevancia, ¿no es cierto? Entonces, y empieza la manipulación genética. Tendremos que decirlo así crudamente, pero es así como hay que ver, ¿no? Entonces, que en realidad se recurre a estas técnicas, bueno, posiblemente con un fin, ¿no es cierto? Pero también puede ser nada más que comercial el fin. Y ahí nos metemos en problemas y pierde la pureza de los alimentos funcionales, ¿no es cierto? Y ya no sé si hay una subclasificación, alguien hará una subclasificación donde habrán los alimentos que han sido mínimamente alterados, los alimentos que son, eh, que tienen una máxima alteración biotecnológica y había que clasificarlas de esa manera, ¿no? No sé si ustedes han escuchado sobre los alimentos funcionales, pero es así, hasta romántico suena, ¿no? Hablar de que sí se puede hacer. Sí se puede utilizar y para especialmente curar, ¿no? Para mejorar el estado de salud. Pero ya ven cuántas cosas están pasando en medio que había que, con mucho tino, evaluar. Entonces, tiene su justificativo de utilizar alimentos funcionales porque la tierra no es la misma, ¿no? Tanto se utiliza la misma tierra que bajan los micronutrientes en el suelo, según trabajos que se han hecho, ¿no? El 97 se hicieron esto y vieron que los alimentos tenían deficiencia de vitamina A, vitamina tiamina, la riboflavina, la niacina, el ácido fólico, la vitamina B12, el ácido cobalamina, la vitamina C, E, el hierro, el yodo, el calcio y el zinc, ¿no? Entonces estaban en baja concentración. Y además, tenemos el problema de la contaminación ambiental, que hasta el grado, a qué grados estará alterándose, porque sí es que hay sequedad, especialmente, no hay buen riego, pero esa es una de las partes que se conoce de la contaminación ambiental, ¿no es cierto? Pero otra es el mismo procesamiento del suelo, ¿no es cierto? Y después, dependiendo qué gases son los que hemos revisado en las anteriores clases, también va a haber una diferencia, ¿no? Que los tóxicos que están incluyendo y nos producen enfermedades graves a los seres humanos, ¿no? Entonces, desde que se ha podido ser posible extraer el material genético, se dice que, por ejemplo, la papa era bastante, no era, no es, era bastante picante la papa al principio, ¿no es cierto?
pero después poco a poco se ha ido mejorando gracias a la manipulación genética que ha habido, ¿no? Y actualmente, o sea que siempre ha habido manipulación, ¿no es cierto? Los tomates de vida útil prolongada, ustedes tienen ahora tomates, pueden comprar en todas las, en los hipermax y en los mismos mercados, en todo lado pueden encontrar. Zapallos resistentes al virus también, ahora hay. Papas resistentes a los insectos, ¿no? Y el gran problema que ha habido, hasta ahora sigue habiendo el problema, utilizar los herbicidas, ¿no? El Roundup herbicida, Ready, ¿no? Roundup Ready. Entonces, que altera, ¿no es cierto?, la proteína transgénica y la hace resistente al uso de herbicidas, ¿no es cierto? Este contiene el glifosato, ¿no? Glifosato que tiene. Y que influye en la multiplicación celular a nivel de las células de nuestro organismo, ¿no? También se han hecho estudios con la continuación del PCB, que es el policlorobenilfenilo, que está relacionado con el cáncer, ¿no? Hormona de crecimiento bovino, el Posilac, ¿no es cierto? También se ha alterado para que produzca mayor cantidad de leche en la vaca, ¿no es cierto? Se llamaba Posilac, pero no solamente era la leche que la leche que producía en cantidades enormes, sino también era que los ovarios se habían alterado también, o sea que todo altera, ¿no? Entonces, y además tenía aumento del factor de crecimiento de insulina, ¿no es cierto? Y con posibilidades de que haya cáncer de mama y próstata, ¿no es cierto? También la manipulación del L-triptófano dejó 1000 inválidos, según los estudios que se han hecho, ¿no? Las papas transgénicas, también, que se ha manipulado la lectina, el gen, y se han probado en ratas y podían proliferación de las células del estómago, ¿no? E inmunidad. Alterar los problemas, no en el gen, sino en la manipulación herbicida o en la manipulación en general, ¿no es cierto? Después, bueno, la dioxina también se ha demostrado que puede alterar, ¿no es cierto?, las células en general. Después, había todo un problema porque el algodón que producían los indios no ha sido beneficioso para el algodón utilizar estos tipos de herbicidas, ¿no es cierto? Entonces hay gente que se suicidó por haber perdido las ganancias por la venta del algodón. Después también hay un gusano que se llama Rhizoptonia, ¿no es cierto?, que ataca los alimentos transgénicos, ¿no es cierto? Entonces, hay mucha gente, como les decía, en el algodón, especialmente en la India, se suicidaron, ¿no? Porque los cultivos se habían dañado, habían perdido ingente cantidad de dinero, ¿no? Entonces ven cómo es esta manipulación y los problemas que puede acarrear utilizando el Roundup herbicida, y eso se utiliza a larga mano en el Chapare, ¿no es cierto? Y también en Santa Cruz y seguramente también en el mismo Valle, ¿no? Pero nadie dice nada, ¿no es cierto? No hay una política de protección al consumidor, ¿no es cierto?, a la producción de los diferentes alimentos. Espero que alguien de ustedes vea la posibilidad de trabajar a este nivel, ¿no es cierto? Y claro que el trabajo va a ser largo, ¿no? Pero es necesario que ustedes como nutricionistas entren a este tipo de proyectos para poder controlar, ¿no?, la buena alimentación. No solamente con el peso, con la talla, como lo hacemos, ¿no?, sino que estamos comiendo, ¿no? Esto es lo que hay que preguntarse, y cómo se está produciendo. ¿Ya? Y ahí que viene la importancia de esta clase, ¿no? Entonces,
Hay una que, como referencias, hay las semillas del suicidio que escribe esta autora Vandana Shiva, que ha sido premio Nobel. Es la contaminación del gen del maíz mexicano, ¿no es cierto? Escribe sobre eso. En América, que parecería que no pasa nada, somos más bien más propensos a que nos seamos conejillo de indias, como siempre nos han querido tratar, ¿no? Los europeos en general, ¿ya? Pero sí lo que hacían era, por ejemplo, Montserrat, no, Monsanto era el que era el capísimo de todo eso. Ahora está Bayer, todo lo que es Bayer hay que tener mucho cuidado, por si acaso, ¿no es cierto? Él decía, pero no, es igual como los medicamentos que se dan, ¿no es cierto? Que pueden tener algún efecto, pero después normalmente no hay ningún problema utilizando los alimentos manipulados, ¿no? Genéticamente. Entonces, ese es el principio de equivalencia, ¿no? Que se ha tratado de manipular o manejar, ¿no es cierto? Y por eso que se ha producido en grandes cantidades, ¿no? Se ha producido y había un momento en que este señor Monsanto quería ser dueño de todas las semillas, ¿no? De todas las semillas que se producen en el mundo, ¿no? Y para que ustedes tengan una idea, porque son jovencitas, a veces hay problemas de no poder equiparar con lo que nosotros estamos viviendo, ¿no? Pero ustedes ven, por ejemplo, Ucrania, cuánto de granos daban, ¿cierto? Ingentes cantidades de trigo, maíz, etcétera. Y casi alimenta a un cuarto de la población, ¿no es cierto? Entonces, y ahora están sacando los ucranianos ese poco, bueno, no poco, ese difícil de extracción que había para que se beneficie el mundo, ¿no? Nos vean, entonces, que sí se puede, o sea, manejando políticamente, etcétera, etcétera, ¿no es cierto? Se puede hacer una verdadera revolución en base a los alimentos, ¿no? Y ya ha pasado eso, ¿no es cierto? Pero nosotros estamos dormidos, nuestros agrónomos están roncando, nuestras nutricionistas apenas están entendiendo, ¿no es cierto? Cuando ya cuántas enfermedades podíamos haber prevenido, hubiéramos cuidado de que se produzca de la mejor manera, ¿no? Los alimentos. Eso como una parte importante de tomar en cuenta, ¿no? En nuestro diario vivir, ¿no? Entonces, se considera alimento funcional si se demuestra que afecta benéficamente, esto es lo más importante, una o más funciones específicas del organismo, ¿no es cierto? Más allá de los efectos nutricionales actuales, ¿no es cierto? Pero sin esos fines perversos, ¿no? Como hacía Monsanto, que la hacía resistente, la soya especialmente, ¿no es cierto? Las semillas hacían resistentes al herbicida, ¿no es cierto? Y se producía, ¿no? Y manipulado ya estaba, la soya misma estaba manipulada. Más allá de los efectos nutricionales actuales, es decir, que si consumo maní porque tiene calcio, digamos, ¿no es cierto? Si consumo más en cierta cantidad o le mezclo con otras cosas más, entonces puede tener un mejor efecto nutricional, ¿no? Siendo esto relevante para mejorar la salud y el bienestar y o reducción de la enfermedad. Esta debía ser nuestra consigna, ¿no es cierto? Vean ustedes, resulta bonito, ¿no? Para mejorar la salud y la reducción de la enfermedad. Ya les he contado cómo es, o sea, cuando hay manipulación genética especialmente, qué riesgos corre la población, ¿no? Entonces, vamos a clasificar cuando el alimento funcionales naturales, que no ha sido modificado, ¿no es cierto? Eh, Tiene buena cantidad de zanahoria de vitamina A, por ejemplo, bueno, y eso está bien, ¿no? No hemos modificado nada. Hemos añadido un componente benéfico, ya es otra cosa, ¿no? En este caso lo hemos hecho resistente, por ejemplo, al virus en el zapallo, ya es otra cosa, ¿no es cierto? Eliminado un componente por procesos técnicos, ¿no es cierto? Se elimina el gluten, por ejemplo, del trigo, de la cebada, de la avena.
todos hacemos para que la gente que tiene intolerancia al gluten pueda consumir, ¿no? Sustituido por otros con propiedades más benéficas, ¿no es cierto? Que sea un poco más beneficio, que tenga más beneficio, incrementando, ¿no?, su concentración, modificando con su composición por métodos químicos, enzimáticos, tecnológicos, ¿no? ¿No es cierto? Biodisponibilidad modificada, ¿no es cierto? Y combinación de todos los anteriores, ¿no? Que puede ser como un alimento, como parte del alimento funcional, ¿no? Entonces, lo que sí tenemos que entender que en el mundo, solo los países más pobres son los que no consumimos estos alimentos funcionales, o tratamos de más bien comer cosas que sean exquisitas, ¿no? Ahí está, por ejemplo, ni qué decir con, con África, ¿no? Esos son los más atrasaditos, ¿no? Que solamente ricos en carbohidratos, granos, raíces y tubérculos están comiendo. Este es en la África subsahariana, ¿no es cierto? Después en América Latina ya se come más carne, ¿no es cierto? Azúcar en buena cantidad, ¿no es cierto? Diferentes formas de presentación. ¿No es cierto? Son los exquisitos, especialmente chorizos, todas estas cosas que se comen, ¿no? La China también está dentro de esto, el Medio Oriente y la India, ¿no? Pero los que están con carnes bien segmentadas, separadas, son la Europa en general, ¿no? El primero, más es un consumo más individual y de alta tecnología, los que consumen son las de América del Norte, Japón, aunque América del Norte ustedes pueden comer desde chorizos, hamburguesas, todas estas cosas, pero también pueden ser alimentos que son procesados con alta tecnología, ¿no? En Australia, en Japón, se llega a consumir este tipo de alimentos, ¿ya? Pero sí nosotros, nuestra comida es muy exquisita, ¿no es cierto? Y no tiene mucho, si comemos chicharrones nomás y comemos lleno de grasa, ¿no? Igual los chorizos, ¿no? Entonces, y muchos de nuestros alimentos tienen mucha cantidad de hidratos de carbono, ¿no? Entonces, eh, y esto es lo que hay que tratar de regular para poder tener una mejor alimentación. Siguen personas que siguen entrando, siguen dormilonas como Dulce que está roncando, recién despierta. ¿Cierto? Ahí está. Entonces, ahí está el alimento natural que puede ser sometido a procesos biotecnológicos, incluso de nanotecnología, diciéndole partículas, intervención de la nutrigenética, la nutriogenoma, el nutriogenoma en general, los ciencias de la nutrición, microbiología que están activamente participando con esto de los probióticos, etcétera. Ciencias de los alimentos, tecnología de alimentos que se producen, ¿no? Los alimentos con buen procesamiento tecnológico bioquímico, ¿no? Todos estoy dando permiso, no hay otra, ¿no? Entonces, con intervención de la matemática, ¿no? La física, la química y la biología. En la matemática está la exactitud, ¿no?, de las concentraciones. En la física, el aspecto que no se altere, ¿no? En la química, los mismos nutrientes, ¿no es cierto? Y que puedan actuar, ¿no es cierto? Y pueda lograr un fin, ¿no? Que puede ser, por ejemplo, nosotros utilizamos el calcio nixtamalizado, ¿no es cierto? Nos hemos ido nos hemos ido a comprar al campo, ¿no es cierto? Diferentes tipos de maíces, hemos escogido el maíz
cubano amarillo, ¿no es cierto? Entonces, esa variedad esa lo hemos puesto con cal, hemos hecho remojar, hemos hecho hervir, ¿verdad? Durante más o menos unas 12 horas, ¿no es cierto? Lo he puesto en un remojo, ¿no es cierto? Y lo hemos secado al sol. Y eso hemos dado en papillas a los niños, ¿no es cierto? ¿Qué hemos hecho? Hemos hemos aumentado la concentración de minerales, ¿no es cierto? Y eso hemos utilizado en los niños y gracias a eso los niños han crecido bien, ¿no es cierto? En mi grupo que hemos hecho el estudio ha habido buena mejoría. Entonces, vean ustedes cómo es. Y hay algunos que podemos mencionar, otros componentes funcionales, ¿no? Los ácidos grasos insaturados que son de mucha importancia, ¿no es cierto? Como transmisores a nivel de las membranas, ¿no es cierto? Tienen poder antioxidante, ¿no es cierto? Entonces, se ha demostrado de muchos de estos incluso ayudan en la estimulación del sistema inmunitario, etc. Aminoácidos, que cada uno tiene su, pero sí los aminoácidos esenciales no se tiene que olvidar, ¿no es cierto? Si yo les pregunto, ¿los 9 aminoácidos esenciales serán capaces de responderme, chicas? Chicas y chicos. Bueno, lo dejo ahí. Antioxidantes, ¿no es cierto? Que tengan antioxidantes, edulcorantes, azúcares de baja energía, fibra dietética, ¿no es cierto? Que ayuda al buen funcionamiento, y los fitoesteroles también, ¿no? Entonces, sus componentes serán isoflavonas, más bien tendremos isoflavonas, tendremos prebióticos, probióticos, simbióticos, una proteína de soya de buena calidad, sustancias tranquilizantes o excitantes que en algún momento se puede desarrollar, y la concentración de vitaminas, ¿no? Que debe tener para cubrir las necesidades diarias, ¿no? Entonces, los principales grupos de enfermedades a nivel de los seres humanos y su disfunción en las que inciden los alimentos funcionales. Por ejemplo, nosotros consumimos mucha grasa saturada, ¿no es cierto? Entonces, una vida muy activa va a haber enfermedades cardiovasculares, ¿no? En algunos tipos de cáncer también igual, ¿no es cierto? La inmunidad va a estar baja, con facilidad, si no hay buen aporte de calcio, de magnesio, de zinc, vamos a tener problemas de osteoporosis. Vamos a poder tener antioxidantes siempre en el organismo para que estén reparando estos daños de los radicales libres. La actividad deportiva, que no hay que olvidarse que esto estimula el buen funcionamiento, el confort digestivo, ¿no es cierto? Especificaciones de grupo A, esto facilita, ¿no? El confort digestivo quisiera que después de una enfermedad no puedan digerir bien. Y ahí dicen, pero, mira, empezamos a alimentarnos mejor y bueno, empieza a mejorar también el confort digestivo. Especificaciones de grupos de edad, ¿no es cierto? Para los preescolares, para los lactantes, para los adultos mayores, para los adultos, ¿no es cierto? Para la mujer, mejoras en el proceso de atención y memorización, que es esto lo que hay que buscar, ¿no es cierto? Y hemos llevado todo un capítulo de nutrición y cerebro, ¿no? Entonces, esta es la relación entre dieta y enfermedad, ¿no es cierto? Todo parte de un individuo, ¿no es cierto?, que tiene riesgo fenotípico, ¿no es cierto?, y en el que tenemos problemas de patología, ¿no es cierto?, nutrición clínica que tenemos que hacer, ¿no?, porque una enfermedad que se ha presentado, ¿no es cierto?, este individuo forma parte de la población, ¿no es cierto?, pero ya en la misma población se puede desarrollar, de acuerdo a la habilidad que tengamos como nutricionistas, estrategias de salud pública, ¿no? En nutrición, para que se beneficie la población y a través de esta patología que se ha detectado, utilizar una dieta terapéutica, ¿no? Y que se puede beneficiar haciendo guías, como hacen las que hacen trabajo dirigido,
para que beneficie de la población y de esta manera los problemas de salud pública puedan de alguna vez ser frenados, ¿no es cierto? Este esquemita que lo cumpliera sería muy importante, ¿no? En nuestro medio, ¿no? Pero ustedes van a ver que en cada la alimentación está por su lado, no hay, las guías son las que se hacen en la universidad y se quiere incidir a nivel de los centros de salud, pero tiene muy poco valor para ellos, ¿no? Porque está el médico y el médico es puro medicamentos, pues no puede, y es incapaz el médico de poder tener un equilibrio entre lo que es nutrición o colaborar para que se utilice no solo medicamentos, sino también nutrición. Pero nuestro médico que tenemos la mentalidad de un médico tecnológico, medio robot, ¿no? Y que no toma en cuenta el entorno, la naturaleza, para poder trabajar. Lamentablemente esto no va a cambiar de aquí a 100 años tal vez, ¿no es cierto? Entonces, el individuo está con un riesgo que ya conocemos y de acuerdo a eso pues, puede hacerse una dieta personalizada también, ¿no? Para ver hasta dónde esto es útil, ¿no? Y esto que se conoce a la persona se convierte en dieta terapéutica y esto después en guías, ¿no? Entonces, vean, este es el proceso general que hay que hacerlo para poder beneficiar a nuestra población. No sé quién hablará sobre alimentos funcionales así, pero cuando ustedes estén en la posibilidad de poder intervenir, ¿no es cierto? O hagan trabajos de investigación, tienen que ustedes ver este marco donde los alimentos funcionales tienen un rol muy importante, ¿no? Entonces aquí vamos a dividir justamente esto de lo que es la farmacogenética y la nutriogenética, ¿no es cierto? Cuando nosotros hablamos de genética más del metabolismo del fármaco, entonces vemos más genética del receptor del fármaco, entonces hay una heterogeneidad de la respuesta al fármaco. Una persona reacciona diferente a otra, ¿no es cierto? Pero en este caso, el fármaco se absorbe, se distribuye, se metaboliza y se excreta, ¿no es cierto? Esto es lo que hace. Entonces, y actúa a nivel de la genética, en el metabolismo mismo, ¿no? Y va a actuar a nivel de en la salud, ¿no? En la salud en general va a actuar en los consumidores también en la absorción, distribución y excreción, ¿no? Y si nosotros vemos lo que es en la farmacogenética, esta absorción, distribución en los dos es lo mismo, ¿no? Pero con la farmacogenética, primero actúa en la patogénesis, ¿no? O sea, es una enfermedad X, hay que bombardearla con medicamento y después sobre la susceptibilidad, ¿no es cierto? En cambio, en la nutriogenética, ya más bien es la susceptibilidad, más que nada, ¿no es cierto? Que considera, y después decir la patogénesis, ¿no es cierto? Una población que va a tener esa susceptibilidad de tener esa enfermedad, y es mejor actuar a este nivel, ¿no es cierto? Previniendo, eso es lo que está haciendo la nutriogenética, ¿no? Y cuando hay eficacia y toxicidad, más bien en la farmacogenética, hay eficacia o puede haber un riesgo de toxicidad, ¿no es cierto? Esto es lo que vemos en los pacientes hospitalizados. En cambio, en la nutriogenética, a nivel de los consumidores, primero está la prevención. Si nosotros estamos dando, nuestra población se está alimentando bien, ya está, de alguna manera, evitando un tratamiento posterior, ¿no es cierto? Entonces, vean, es casi en espejo, ¿no? La relación entre lo que hace un fármaco y lo que hace la nutrición, ¿no es cierto? Esto es relacionado con la misma genética, ¿ya? En ambos hay metabolismo, absorción, distribución y secreción. En la enfermedad, en la fármaco, actúa primero sobre la enfermedad y la susceptibilidad a la cual posterga. En cambio, en la nutrigenética primero ve la susceptibilidad y después las posibles enfermedades que pueden presentarse. Y el fármaco, finalmente, es eficaz, pero puede haber riesgo de toxicidad, ¿no es cierto? Y hay una heterogeneidad en la respuesta, muy bien,
En la nutrigenética hay primero sobre la prevención, siempre se va a actuar, y después sobre el tratamiento, ¿ya? Para decirlo en palabras sencillitas. Si tienen preguntas me dicen, porque ustedes son campeonas para preguntar. A cada rato preguntan, ¿no ve? Saben todo que interviene, ¿no es cierto? Bueno, no les puedo jalar la lengua porque está prohibido. Entonces, ahí están las condiciones fisiológicas. Aquí vemos los radicales libres, que a veces se exacerba, puede ser por estrés, a un radical superéxito. Y puede provocar situaciones patológicas, ¿no es cierto? Entonces, normalmente, condiciones fisiológicas hay mecanismos defensivos de las células, fácilmente se van a defender y reparar, ¿no es cierto? Pero en este caso, si hay metales pesados, el humo del tabaco, las drogas, las ultravioletas, dieta hipercalórica, insuficiencia en antioxidantes, diabetes mellitus, ejercicio extenuante, ¿no es cierto? Todo esto nos va a producir un estrés oxidativo, ¿no es cierto? El estrés oxidativo. Y esto es lo que hace que nuestro cuerpo se resienta y nosotros tenemos que evitar esto, ¿no? Para poder evitar la enfermedad. Entonces, para conseguir este aumento de funcionalidad de los alimentos, pues hay ejemplos, ¿no? Por ejemplo, se elimina un componente como la proteína del gluten de trigo, ¿no? Que se elimina y muchos ya no hay sin gluten, dicen, ¿no? Se puede incrementar la concentración, por ejemplo, como lo hacen todas nuestras visitadoras médicas, campeonas son para aumentar cualquier soncerita. No sabemos hasta dónde esto será cierto. Me parece que más alteran la leche que otra cosa, ¿no? Entonces ahí el calcio sí se ha demostrado, ha aumentado la concentración del calcio, vitaminas, minerales, ¿no? Cereales más aumenta. Adicionan un componente, le ponen fibra, ¿no? En yogur, por ejemplo, que para que funcione mejor el organismo. Después sustituye un componente, como por ejemplo las grasas, por carbohidratos no solubles, ¿no es cierto? Modifican la biodisponibilidad, aumento de la transferencia de la leche, disminución de fitoesterol, ¿no? El colesterol. ¿Ya? Entonces, la disponibilidad se modifica. Mejorar su protección, ¿no es cierto?, con uso de tecnología. Mejorar su producción con genética tecnológica. Que se miren cómo pasa así a escondidas, ¿no? La genética tecnológica, ¿no? Cuando lo están alterando todito el alimento. ¿Ya? Debe haber alguna otra técnica donde se debe prohibir todo esto, ¿no? O cuidar más. Estamos siempre trabajando, como le digo, en beneficio de los ingresos económicos, ¿no? De las transnacionales, el ingreso económico de la OMS incluido, ¿no es cierto? Pero no estamos trabajando para el beneficio real de la población. Pues es un mundo hipócrita, ¿no? El que tenemos. Yo tengo que decirles así, con todo lo que nos interesa entender, para que ustedes utilicen esto, pero sepan adecuadamente utilizar, ¿ya? Y después la microbiota intestinal es la que se ha entendido más, es como un mundo fascinante, se describe, ¿no es cierto? En los 10 últimos años ha cambiado, dice la flora microbiota, ha cambiado, ¿no es cierto? Hasta cómo será, verdad que hace 100 años han hecho la misma colonia, es como para no, tal vez han hecho en algunos cadáveres, ¿no? La flora, pero hay cosas que todavía quedan para entender, ¿no? Actualmente se describen las 2000 colonias de bacilos que están en todo nuestro tracto intestinal, respiratorio, en la piel, en todo, ¿no? La importancia de esto, que es como alimento funcional, es que modula la microbiota, ¿no es cierto? Tiene probióticos, ayuda en la multiplicación de las bacterias benéficas. Tiene prebióticos también, que los transforman en ácidos grasos de cadena corta, ¿no es cierto? Que esto permite también el buen funcionamiento de la flora bacteriana. Y una mezcla de estos dos son simbióticos, ¿no? Al final hay una fermentación de productos que permite una mejor asimilación de los alimentos.
Entonces, se dice que nuestros microorganismos que tenemos en nuestro cuerpo son de 10 a 100 veces por todo el cuerpo humano. O sea, hay una cantidad de 100.000 millones de bacterias que tenemos, ¿no? Se dice que pesa más que el cerebro incluso, ¿no? Más de 600 gramos. Potencial genético, hay que multiplicarle todito esto por 250. Entonces vean, y el genoma humano llega a ser pues una barbaridad, ¿no? De cuántos genes y cuántas células están cambiando, ¿no? Están funcionando, ¿no? De acuerdo a todo, o sea, de acuerdo al potencial de funcionamiento, ¿no? Y la colonización de la microbiota hay que cuidarla ya. Miles de veces se dice que no hagan cesárea, pero los médicos no entienden eso, ¿no? Y las señoras también. Así ha nacido mi guagua, así tiene que nacer, dice, ¿no es cierto? Entonces, ambos tienen su culpa, ¿no? Como para poder mm, detectar quiénes son los que no manejan bien todo este problema, ¿no? Ahora dicen prohibido cesáreas, pero ustedes van a ver cuando se prohíbe, más cesáreas hay, ¿no es cierto? Entonces, es de nuestra forma, un pensamiento dual que tenemos, ¿no? Que nos hace tanto daño, ¿no? Colonización por bacterias ocurre ya en la vida intrauterina, ¿no es cierto? Y después, cuando a veces la mamá incluso elimina deposiciones cuando está naciendo el bebé, ¿no es cierto? Y al tener el bebito también está pasando una cantidad grande de flora, ¿no? De biota, en este caso de los mismos genitales, ¿no? De la mamá. Entonces, este puede ser afectado por cuando es prematuro, no va a ser la misma flora, ¿no? Que cuando un niño que es a término normal. Si es por cesárea, prácticamente no va a haber presencia de biota a nivel del tracto intestinal, a nivel de la piel y demás, ¿no? Una cesárea, ¿no? Es una mayoría de biota que es del quirófano, más que nada, ¿no? Por vía vaginal sí se pasa buena cantidad de biota, ¿no es cierto? Y bueno, de esto también se relaciona muchas veces, dice, no, saquen, tener una grasita el bebé, ¿no es cierto? No, le mantienen con eso. Entonces la higiene neonatal está interviniendo, alterando, ¿no? Nuestra forma, o sea, la parte natural misma, ¿no? Somos campeones para alterar la parte natural, ¿no? La microbiota materna, hay que ver la dieta del niño, cuando ya recibes la primera lechecita, el calostro viene lleno de, de, de probióticos, ¿no? Prebióticos, probióticos. Lactobacillus bifidus, ¿no es cierto? Hay, hay muchos streptococcus, acidophilus, etcétera, ¿no? Hay mucha cantidad de bacterias que están colonizando, ¿no? Al niñito. Lo que sí va a impedir que no haya buena asimilación son las drogas y los antibióticos, ¿no? Que de alguna manera impiden que la microbiota pueda funcionar bien. Entonces, se interviene en la misma programación general, ¿no es cierto?, del ser humano. Puede haber disbiosis. Cuando hay disbiosis hay más de las bacterias malas, ¿no es cierto? Y ahí tenemos una alteración. Está la microbiota influida por la alimentación, ¿no es cierto? Si comemos fibra, ¿no es cierto? Si estamos recibiendo yogur, qué sé yo, ¿no? Entonces vamos a tener una nueva biota intestinal. Entonces, lo que hace la alimentación es modular, ¿no? Esta microbiota. Ahí está contra esta biosis, ¿no es cierto? En la parte izquierda. Entonces empiezan las bacterias malas a alterarse y en la parte derecha son bacterias rojas, estas redonditos rojos, bacterias rojas, aumentan en concentración, ¿no es cierto? Y ya hay un desequilibrio entre la biota intestinal. Eso es lo que se llama disbiosis intestinal, ¿no? Esto va a depender del nacimiento, como he dicho, cuanto más natural mejor.
de una alimentación inadecuada, gastroenteritis aguda y uso y abuso de antibióticos, ¿no? Que los médicos son capos para poderse pasar las barreras, ¿no? Asociación entre el uso de antibióticos del primer año de edad y uso de antibióticos y enfermedad inflamatoria intestinal. Entonces, cuando hay alteraciones de esta biota, hay mayor ocurrencia de diabetes, relacionada con la diabetes, con la obesidad, más infecciones por cesárea, ¿no? Alimentación por fórmula aumenta la ocurrencia de obesidad, ya sabemos, por exceso de cantidad de calorías, ¿no? De proteínas también. Aumento de enfermedades autoinmunes. Alteraciones tempranas pueden tener consecuencias en el desarrollo del sistema inmune, metabolismo y salud en general, ¿no? Las alergias, que antes no había, ahora un montón de alergias. Desórdenes funcionales también. Enfermedades metabólicas, donde está la diabetes incluida, ¿no? Entonces, todo esto se ha producido por no fomentar la buena producción de alimentos, sino consumir los alimentos que necesitan nuestro organismo. Entonces, esta es la definición un poquito más clara de prebiótico. Es el ingrediente alimentario no asimilable que tiene efectos benéficos por estimulación selectiva en una o varias especies de bacterias de la flora microbiota intestinal. Esto lo decía Gibson en 1995. O sea que no es asimilable, tiene efectos benéficos para la buena bacteria. La leche materna, su mejor ejemplo son los famosos oligosacáridos, ¿no es cierto? Dice, oligosacaridito tiene doctor, ¿no? Entonces, esos son los prebióticos, ¿no es cierto? Es su principal ingrediente de la leche materna y también de la leche que le ponen ahora, las leches industrializadas, ¿no? Y los isquiolos de la leche humana son los principales inmunomoduladores del desarrollo postnatal del sistema inmune. O sea, estos tienen funciones de modulación del sistema inmunitario. Entonces, hay una interrelación entre los prebióticos, los probióticos, ¿no es cierto? Y los productos fermentados, ¿no es cierto? Que actúan sobre la microbiota intestinal, sobre el sistema inmune, el mismo metabolismo y en el eje del tracto gastrointestinal y cerebro, ¿no es cierto? O sea, se mandan por el vago, va hacia el cerebro y también la microbiota está relacionándose como barreras, ¿no es cierto? Y produce serotonina, ¿no es cierto? Y esto hace que el cerebro también se beneficie, o sea, que es una relación constante, ¿no? Con el sistema inmune también igual, ¿no es cierto? O sea, es que el tracto gastrointestinal de la mayor manera, ¿no es cierto? Y todo esto va a haber una buena interrelación que ella va a actuar en el metabolismo y vamos a tener personas sanitas, ¿no? Que puedan, o sea, evitar las enfermedades primero y si hubiera enfermedad de alguna manera fácilmente podrán salir de su patología, ¿no? Esto es lo que hay que considerar en los prebióticos, ¿no es cierto? Y su relación con los probióticos, ¿no es cierto? Con los productos fermentados, con todo el tracto gastrointestinal, el sistema inmune, el metabolismo en sí y con el cerebro también, ¿no? Entonces, los principales potenciales mecanismos de los probióticos son competencia con las bacterias malas, ¿no? O sea que ellos tienen que vencer todos los días, tienen que luchar para tener una buena, para tener una buena cantidad de nutrientes, ¿no? Compiten con las bacterias en general. Tienen receptores y otras adhesiones moleculares, ¿no es cierto? O sea que no es así. Pueden acidificar el medio mismo, como los acidófilos, por ejemplo. Producción de diferentes factores, ¿no? La vitamina B12, ¿no es cierto? Después la vitamina K está produciendo los factores tróficos, ¿no? O sea, hace que el epitelio se vaya renovando constantemente el tracto intestinal. Y también tienen componentes de sustancias antimicrobianas, ¿no?
y enzimas benéficas en general, ¿no? Para poder beneficiar la salud del enterocito, ¿no? Ahí está bien. Entonces, la microbiota está influida por la alimentación. O sea, todo lo que está ingresando es lo que nos está interviniendo en la microbiota. Efecto de los ácidos grasos de cadena corta, que tiene butirato, por ejemplo, ¿no? El metabolismo de la glucosa interviene. La fibra dietaria actúa degradando la degradación de la flora microbiana, ¿no? Se forman oligo y monosacáridos, ácidos grasos de cadena corta, ¿no es cierto? La proteína G acoplada se forma, la histona de acetilacetato, ¿no es cierto? Esto se forma y cepas, ¿no? Hay unas cepas que hay. Entonces vean dónde está actuando estos ácidos grasos de cadena corta, ¿no? En el hígado hay mejor lipogénesis, una gluconeogénesis también, ¿no es cierto? El propionato, butirato y acetato alcanzan el hígado y órganos periféricos, donde son sustratos para gluconeogénesis y lipogénesis, ¿no? Esto de lo que se está degradando ayuda, ¿no? Como sustratos para formar gluconeogénesis, ¿no es cierto? Para formar glucógeno, ¿no es cierto? Y para la formación de lípidos, ¿no? Lipogénesis. ¿Ya? Espero que se haya entendido, ¿no es cierto? Entonces, efecto de los ácidos grasos de cadena corta, ¿no es cierto? Butirato en el metabolismo de la glucosa en general, ¿no? Eso es lo que hemos visto. Entonces, en la relación entre la microbiota y enfermedades inmunometabólicas, ¿no es cierto? Ahí tenemos un tipo de flora, como el Ruminococcus, el Prasusnitzi, otro tipo de bacterias, ¿no? Entonces, ahí está la genética, la relación entre la microbiota y enfermedades inmunometabólicas, ¿no? La dieta, la medicación. Entonces, de acuerdo a esto, será que va a haber una alteración de la flora, de acuerdo a la predisposición mismo del paciente, ¿no? Y si ahí va a haber alteración de la producción de ácidos grasos de cadena corta, ¿cierto? Y más se va a sentir permeable el intestino, ¿no? Porque no está formando esa barrera que tiene la microbiota, ¿no es cierto? Va a haber una permeabilidad más bien se produce una endotoxemia y se produce la enfermedad inmunometabólica, ¿no es cierto? Entonces, y ya ahí tenemos alteraciones, ¿no? De respuestas inmunitarias. ¿Ya? Tanto los lípidos, la glucosa, bueno, van dentro del proceso de inflamación, van a intervenir. De eso se trata, de esta predisposición y la medicación o la dieta, pero que si es que hay alteración, ahí vamos a tener alteraciones de freno, de no tener una buena barrera y estar en el riesgo constante de producir una endotoxemia y que nos va a producir la enfermedad en general. ¿Ya? Entonces, hay otros que son los alimentos light, que son reducidos, ustedes van a decir son light, pero no son reducidos al 50%. Es light es cuando debía estar reducido al 50% en hidratos de carbono, en grasas, en proteínas, ¿no? Pero no es así. Reducido en carbohidratos y grasas, reducción del sodio, al azúcar. Reducción del 50% o más, eso es, así es como se clasifica un alimento light. Hemos visto esto mediante la manipulación genética, de todo esto hemos visto. Entonces se pueden remover los alergenos y antinutrientes si es que estamos con esta posibilidad. Se puede mejorar el sabor, ¿no es cierto? Esto también tiene sus efectos favorables, como les decía. Esto hay que valorar con mucho cuidado, ¿no es cierto? Porque si estamos removiendo alergénicos y antinutrientes, porque el gluten, por ejemplo, produce reacción
tipo inmunitario de un momento, ¿no es cierto? Entonces no va a tener este problema el paciente, ¿no es cierto? Mejoramiento, si mejoramos el sabor, va a ser mejor tolerado la textura y el aroma, donde ustedes intervienen muy bien, ¿no? Como nutricionistas, dietistas. Muchas veces ponen el arroz como si fuera barro, ¿no? Le ponen ahí. Cuando ese arroz como barro produce vómitos, ¿no? O le ponen el pollo, todo una ala, un pedazo de carne, es que cuando le dan eso a un paciente también puede producirle vómitos, ¿no es cierto? Si ustedes hacen un arrocito que sea granuladito, ¿no es cierto? Que sea mucho más accesible o con más sabor, más gusto, más sabor, o su contextura también es mejor tolerada por la boca, entonces van a tener una buena aceptación, ¿no? Yo no sé cómo los hospitales de dieta blanda, dice, y un poquito más y van y lo amasan con no sé con qué y le ponen ahí su pollo, le ponen su papa y su arroz así medio con salado de paso encima. Y vamos a hacer con verdes, las verduras al mínimo los reducen, ¿no es cierto? Y también parece como si fuera a barro también las verduras, ¿no es cierto? Y ahí está la dieta blanda famosa. Espero que no hagan eso, no hagan ustedes eso. Se pone pues separadito, se corta bien la zanahorita, se va a poner zapallito también en pedacitos, o si es la cayota, no la vamos a hacer como lengua, que son cuadraditos que se puede hacer, ¿no es cierto? Entonces, las vainitas también bien cortaditas, que se vea ese poder no crujiente, pero de tener alimentos que sean mm, fácilmente, fácilmente triturados, ¿no? Arvejitas más puede ser, pero que tenga pues su consistencia, ¿no? Y no se les pide que traigan comida especializada de la China y de Japón, nada. Solo que hacerlo un alimento, o sea, un tiempo de comida que sea pues bastante recibido. Si le ponen acelga, espinaca, así como barro, el paciente va a vomitar, ¿no es cierto? No hagan esas cosas, chicas, cuando estén ahí en donde les toque servir, traten de hacerlo en forma granuladita, en forma bien, o sea, que no sea como barro, o sea, que tenga sensación de que algo crujiente, alguna cosa más exquisita uno está puesta comiendo, ¿no? Y de acuerdo a eso van a ver la tolerancia, ¿no? Esa textura es la que hay que manejar bien y el aroma también, ¿no? Si le ponen lleno de sal y un mal olor terrible que hay en todos los hospitales, uf, eso no es nutrición, eso es cualquier cosa, menos lo que tendría que ser, ¿no? Entonces, mejoramiento de la calidad nutricional, con esto se produce, con estos alimentos funcionales, si se utiliza adecuadamente, ¿no? Entonces, la maduración, prolongación de vida útil y firmeza de las texturas en frutas y vegetales, ¿no? Esto es lo que hay que tratar de hacer, ¿no? Por ejemplo, si yo estoy con un paciente muy delicado, le pongo yogur, le pongo sus nuecesitas y un poco de arándano, tal vez, ¿no es cierto? Entonces, vean ustedes, él va, dependiendo del paciente, ¿no? Hay otros que cambian también un poco, pero hay que preguntar, la dieta tiene que ser individualizada, ¿no? Bueno, entonces, si esto hace que todos estos alimentos funcionales puedan cumplir su función, ¿no? ¿Y cómo lo establecemos los principios activos? Son sustancias que ejercen su efecto protector frente a un alimento, ¿no es cierto? Y que son responsables de reducir el riesgo de enfermedad. O sea, depende esto del nivel de seguridad para consumo, que eso hay que hacer encuestas, había que ver sus características de sus principios activos, ¿no? Y valorar la interacción con otros elementos, ¿no es cierto? Aquí nadie evalúa todo esto. No, tiene tal cosita nomás, digamos, tiene más hierro este tipo de alimento, pero ¿y qué más? ¿Por qué? Esto hay que ver, ¿no? Aquí les traigo unos ejemplos de principios activos. Por ejemplo, la lisina, que tiene el ajo, ¿no? Tiene un poder anticancerígeno y antihipertensivo. El beta-glucano que tiene la avena tiene también un poder de bajar el colesterol, ¿no es cierto? Hipocolesterolamiento.
Ahora, algunos alimentos que no es lo mismo en una persona que en otra. Hay que tener con la avena, por ejemplo, hay muchos que aumentan, engordan más bien, ¿no es cierto? Había que hacer estudios sobre esto, pero hay que con cuidado manejar la avena. El limoneneo es otro principio activo que tiene cítricos, ¿no? Y es anticancerígeno, ¿no? El limoneneo. Las isoflavonas, la soya, ¿no? La soya que aumenta las lipoproteínas de alta densidad, ¿no es cierto? Las que transportan la grasita, más bien sacan del lugar de depósito hacia afuera. Tiene poder anticancerígeno también, ¿no es cierto? No se van a olvidar las de alta densidad que aumenta las isoflavonas, ¿no? Y tiene poder anticancerígeno también. Después tenemos el brócoli que tiene glucosinolatos, el té también anticancerígeno, el polifenol es el té que tiene anticancerígeno, el calcio, que la leche tiene calcio, reduce la osteoporosis, los ácidos grasos como el pescado tienen efecto cardioprotector, el clicopelo de tomate también tiene poder anticancerígeno, la lactosa de la leche regula la flora bacteriana, ¿no? Tiene su función la lactosa. Por eso es que no es nomás quitarle la lactosa, ¿no es cierto? Después tenemos la alcachofa, por ejemplo, que tiene también su nutricéutico que se llama la cinarina y la inulina. Se utiliza esto, más bien tiene función diurética y prebiótica, ¿no? El ají también tiene capsaína, para las neuralgias se puede utilizar. La beterraga tiene betalaínas, estabiliza, eso tiene poder antioxidante potente la beterraga. Si se hace una rica ensaladita con un pedazo de carnecita, ustedes van a degustar bien esto. La cebolla tiene quercetina y evita el cáncer, la leucemia, pues, tiene función antiplaquetaria, ¿no es cierto? El asma, ¿no? Que puede también influir para un mejor funcionamiento de las vías respiratorias. Ahí están los alimentos, ahí está la cinarina, ¿no es cierto? Que tiene la alcachofa, ¿no es cierto? Ahí están las betalainas que tiene la beterraga. Tiene glucosinolatos en el brócoli. La quercetina tiene la cebolla. La rhodosina y iridoxina tienen los espárragos, ¿no? Estos espárragos. Después tenemos la chicoria también, que es un prebiótico. La zanahoria tiene beta-carotenos y antioxidante. Los espárragos, protodioxina, retina, evita la leucemia, el cáncer de colon, disminuye el colesterol, ¿no es cierto? Los espárragos. Entonces, ahí es lo que se han hecho en modelos de ratitas Zipa-Wistar, estatitos iniciales, cuando se utiliza antes, es la parte preventiva, ¿no es cierto? Los pacientes que han hecho cáncer, las ratitas que han hecho cáncer, ¿no es cierto? Han sido menos posibilidades, ¿no es cierto?, cuando se utilizan antes. Y estas son las que después han utilizado, se ha utilizado el cáncer del cuna. En este caso se utilizaron los glucosinolatos, ¿no es cierto? Entonces, los que habían recibido antes podían controlar mejor, ¿no es cierto?, el cáncer, pero los que no habían recibido aumentaban más bien la probabilidad de desarrollar cáncer. Aquí están los compuestos azufrados, como el ajo y la cebolla, tiene acción antimicrobiana y antiviral, ¿no? Y son compuestos azufrados, ¿no? Además, son contra los tumores también, ¿no es cierto? Antiagregante plaquetario y ahí tiene función antitrombótica, ¿no? Y acción anticolesterolemiante. Ahí está, el ajo, la cebolla, ¿no? Estos son los alimentos andino-amazónicos. Hemos hecho trabajos con niñitos y hemos utilizado la quinoa y hemos visto que se recupera muy bien, ¿no? Entonces, análisis químico general hay que hacer, ¿no es cierto?, para ver sus características. Análisis químico por preparaciones, de acuerdo a lo que nos estamos dando. Si nosotros queremos hacer una dieta terapéutica de alto nivel, tenemos que bien examinar nuestra alimentación que vamos a ofrecer, ¿no?
Adecuación de macro y micronutrientes hay que poner, ¿no es cierto? De acuerdo a las necesidades. Espero que sepan hacer adecuación de los nutrientes, ¿no? Recomendaciones actuales sobre recomendaciones ideales por 100, esa es la adecuación, ¿no? Así se hace. Presentación de menús. Ahí está cómo estoy con el calcio nixtamalizado que les decía. Miren, la velocidad de crecimiento del estudio 1 era pues vertiginosa, ¿no? A toda velocidad. Ni en el patrón era así, ¿no es cierto? Esto se subía de forma progresiva, esto ha aumentado muy bien. Y su inmunidad también era mucho mejor, ¿no? Utilizando el calcio nixtamalizado. Aquí es donde se educan los linfocitos con una capacidad para defenderse frente a la infección, ¿no? Después de los alimentos orgánicos, ¿no es cierto? Están entre los funcionales también, que trata de todo de la manera más natural posible, aunque son caros, pero si se guarda toda la rigurosidad para tener alimentos orgánicos, se puede consumir, ¿no? Sin problema. Entonces, esta agricultura orgánica se la considera como un sistema global de gestión de la producción que fomenta y realza la salud de los agroecosistemas, inclusive la diversidad biológica, los ciclos biológicos y la actividad biológica del suelo. No utiliza material sintético, no utiliza abonos medio raros, nada de eso, ¿no? No saborizantes ni conservantes, no utiliza, se mantiene su sabor original, no utiliza químicos, el gran problema es que su costo es elevado, ¿no? Ahí está la producción de compost con los alimentos orgánicos, está con hojas frescas, con pelos, ceniza de leña, lanas e hilos, hojas de otoño, con esto se hace, ¿no? Ese es el abono, paja de heno viejo, bolsas de té, restos de café, papel y cartón, restos de alimentos, estiércol, ¿no? De acuerdo a eso, se hace por estratos, ¿no? Y hay que regar, y esto en un medio terreno, ¿no? Esto directamente en el campo. Ahí están las almacigueras, ¿no? Que se ha podido ahí a poner, ¿no es cierto? Después de haber hecho las diferentes etapas, ¿no es cierto? Y después se pasa a la preparación del suelo, ¿no? Y se trasplanta estas almacigueras, ¿no es cierto? Eso es lo orgánico. Entonces, se puede, a veces no tenemos la suficiente cantidad de agua, entonces por riego podemos dar por goteíto, ¿no? Así para que la poca agua que tenemos pueda cumplir su función, ¿no? Y es el control de las plagas que evita, ¿no? Que se acerquen los insectos, ¿no es cierto? Y dañen la producción, ¿no? Entonces el ciclo productivo es, se prepara el terreno, se produce, se riega, se saca el producto y esta semilla que debía volver esto, ¿no? Al mismo lugar donde nosotros hemos hecho los huertitos, ¿no es cierto? Para poder tener buenos productos también, ¿no? Para poder tener cereales, más bien acelgas, espinacas, todo eso, ¿no? Entonces, estos alimentos funcionales se interesa por la salud, es algo bueno, tiene también su parte preventiva. Hay un coste sanitario que no sé, las autoridades tienen que manejar. El envejecimiento es una parte que se debe beneficiar y cuando la persona tiene alergias, ¿no? Hay una regulación que se llama FSA, que ya está regulado por una parte administrativa, todo esto, ¿no? Actualmente. No sé si nosotros tenemos, pero creo que vivimos nomás sin ton ni son, ¿no? Que alguien que nos diga que estos productos son seguros, puede consumir, que vaya a Alicia Norte y se dé cuenta de que esto no solamente es su vencimiento, sino son productos de alta calidad. Todo esto tenemos que valorar, ¿no? Y se hacen declaraciones, ¿no? Nutricionales, se dice tiene propiedades saludables, disminuye el riesgo de salud. ¿No es cierto?
Entonces, para el crecimiento y desarrollo de niños se ha utilizado, con mucha razón se utiliza el ácido fólico, el hierro, el zinc, el ácido graso docosahexaenoico. En el tercer trimestre ya debía estar esto, ¿no es cierto? No, ¿quién no utiliza este tipo de grasita? Porque había trabajos que se tenían que hacer desde la vida intrauterina, pero no hemos podido terminar nosotros. Pero sí de que actúa estos ácidos grasos esenciales desde la vida intrauterina, sí, eso hay que tomar en cuenta, ¿no? Entonces el cerebro además necesita, ya hemos hablado, necesita de hierro, de omega 3, necesita de la flora intestinal, de los probióticos simbióticos. La masa ósea también necesita de calcio, ¿no es cierto? O sea, más bien el cerebro necesita de hierro y omega 3, pero ácido fólico, todo eso también, ¿no? La flora intestinal de todos estos probióticos, probióticos simbióticos. Y la masa ósea, ¿no es cierto? Necesita de calcio, fósforo, el zinc, la vitamina D. Y la obesidad, evitar la grasa saturada, la grasa trans y los azúcares simples, ¿no? Eso bueno, como para estemos un poquito cerrando el capítulo, ¿no es cierto? Para los deportistas, muchas veces han venido deportistas en las Olimpiadas y demás, no había una sola nutricionista que maneje el deporte, ¿no es cierto? Espero que alguien de ustedes pueda también inclinar su profesión a ese nivel. Debería quedar buena concentración de hidratos de carbono, agua, ¿no es cierto?, líquidos, bebidas isotónicas, pero no energéticas, no sé qué cosas se ponen a dar, ¿no? La glucosa, si tiene maltodextrina, está bien, fructosa, el sodio, ¿no?, que se pierde con la transpiración, ¿no es cierto? Y las vitaminas C, E, beta-carotenos y selenio también se debe administrar, como antioxidantes especialmente. Para mejorar el rendimiento se ha dado la cafeína, pero eso está prohibido, ¿no? Creatina incrementa la fosfocreatina, ¿no? A nivel muscular, la creatina. En este caso son proteínas que hay que utilizar, ¿no? Amortiguar descenso del pH producido por el ácido láctico cuando estaremos en plena competencia, ¿no? Sin que incrementar el transporte de energía dentro de la célula, ¿no? Efecto anabólico. A partir de los 40, especialmente esto en la época de la misma vida, ¿no es cierto? Disminuir el metabolismo basal 5%, década por década se dice, ¿no? Para bajar la acumulación de grasa abdominal y disminución de la masa muscular y ósea. Es la etapa crítica de la prevención de enfermedades, ¿no? O sea, los alimentos funcionales ayudan en enfermedades cardiovasculares, el omega 3, antioxidantes B12, B9, fitoesteroles, la fibra, disminución del sodio y péptidos antihipertensivos, para la obesidad, disminución de la grasa, azúcares y azúcares por edulcorantes se están manejando ahora y ya todos casi lo utilizan, la fibra también. A nivel de funcionamiento, el tritono saben que estimula el gasto energético, ácido ricinoico, el té verde, la cafeína también, ¿no? Que tienen poder antioxidante. La cafeína más que nada es estimulante, pero no. En la osteoporosis hay la isoflavona de soya que se puede dar, además de calcio, vitamina D, magnesio, favorece la absorción del calcio, baja acción de la paratormona y activa el hueso nuevo en relación con la vitamina E y la vitamina D. ¿Ya? En este caso, sí, a veces, no sé a qué ver con los endocrinólogos, pero se utilizan ese tipo de hormonas, ¿no? En la tercera edad, alimentos de alto valor nutricional, fáciles de ingerir y tragar, los aspectos sensorial atractivo, sistema inmunitario, probióticos hay que utilizar, ocular, carotenoides, la luteína, para mejorar la protección de los ojos, la glucosamina como sulfato de chondroitina, ¿no es cierto?, a nivel articular. No sé con la utilización de colágeno hasta dónde esto ha sido, pero si alguien revisa los artículos hasta dónde ayuda este colágeno, sería bueno que conozcamos, ¿no?
Ahora, a nivel cognitivo, todo lo que es el complejo B, la vitamina B9, omega 3 y los fosfolípidos hay que administrar. Bueno, recomendaciones finales. Sugiere que el alimento por sí solo, sería suficiente. Sugerir que el alimento por sí solo sería suficiente, no se puede decir, ¿no? Va a ayudar, pero no es que por sí solo va a empezar a que todo cambie. Si tiene una enfermedad grave ya no va a tener el día siguiente, eso no hay eso, ¿no? No generar dudas de la inocuidad, esto es importante. No crear temor en el consumidor, bueno, esto está difícil porque ellos más bien son los que crean el temor hacia nosotros, ¿no? Hacia los consumidores. No alentar el consumo excesivo, ¿no es cierto? Todo lo en exceso hace daño siempre. Con un equilibrio hay que alimentarse también, ¿no? Las buenas prácticas, los huertitos con alimentación orgánica, huertos orgánicos más bien, esto hay que tratar de promover. Siempre utilicen la parte, cuando ustedes se estén orientando, la condicional, ¿no? Si usted consume mayor cantidad de brócoli, va a tener esta facilidad. Si usted consume buena cantidad de zanahoria, va a tener esta posibilidad, etcétera, ¿no? Creo que ustedes de a poquito están armando su formación y de acuerdo a eso van a poder intervenir, no creo que haya problema. O sea, pero sí, en forma condicional es mejor así, no estamos haciendo una alimentación milagrosa, ¿no? Bueno, entonces es necesaria una educación alimentaria con enfoque genético, inmunometabólico, nutricional desde la vida intrauterina. Esto es lo que tenemos, ¿no? Entonces, cuidando siempre las generaciones que llegan, ¿no? Y tratando de que la persona viva, si es que se va a enfermar, pueda evitarse sus patologías o controlar, ¿no es cierto? Pero si no, si es una población sana, mucho mejor, ¿no? Así vamos a tener una sociedad que puede llegar a la prosperidad, ¿no? Si ustedes se dan cuenta, hay mucha gente que no, a los 60, yo diría incluso a los 50 años, ya están con muchas enfermedades, ¿no es cierto? Y es porque solamente los gobiernos se han dedicado de forma mezquina a pagar los sueldos y nunca se han interesado de la buena alimentación de la población en general, nunca, ¿no? Entonces, comer o no comer para nuestros políticos es igual, ¿no es cierto? Entonces, a esto tenemos que tomar en cuenta y son ustedes las que se deposita la esperanza para que puedan tener un buen trabajo, ¿no es cierto? Puedan ustedes mismos sentirse mejores, ¿no? Y ayudar a la población, ¿no? Bueno, preguntas. Laura Lagro, una pregunta a Laura Mancel. ¿Qué recomendaciones haría cuando usted sea ministra de Salud en relación a los alimentos funcionales? Laura. Laura, si no están ahí, les repruebo, ya saben. Laura no está. Entonces, ¿no estáis ahí? Laura ausente. Laura, que es Mancel Mejía. Aplazada. Mancel Mejía. Ya. Esther Guzmán Cruz. Doctor, estoy aquí. ¿Quién es ella? ¿Laura Mancel? No. No. Ahora, Esther me llamó, ¿no? a usted le estoy llamando ahora. Esther Guzmán, Sí, estoy aquí. ¿qué harías sobre los alimentos funcionales en nuestra población? ¿Qué recomendaciones haría? Pues que se le dé más importancia
Eh, A las y claro, autoridades, no sé, usted está bien, dígame lo que piensa nomás, no quiero que yo, lo que yo pienso, ¿no? Que usted diga. Usted está viendo ¿cómo la ve los alimentos, cómo ve los alimentos funcionales? Primero, para empezar. Es un, bueno, es un conjunto de temas, podemos decir, que son de mucho interés, ¿o cómo les ve usted? Este, totalmente, doctor. Sí, o sea, sí, es realmente de mucho interés. Y creo que se ha perdido, ¿no? O sea, lo importante, lo natural, el proceso natural que llevaba el cultivo de los alimentos. Lamentablemente hoy día, sí, como indica usted, es pobre en nutrientes. Entonces, un poquito volver a lo que era antes, porque realmente sin la añadidura de nada eran funcionales, cosa que hoy en día pues no pasa, digamos. Es como si ponen sus ayuditas, ¿no? Como usted dijo. ya, está bien lo que dice, pero no se olvide que por mucho tiempo nuestra población indígena a veces dicen solo el chuño, ¿no? Solo chuño quieren comer, ¿no? O maíz nomás, como en el Valle Alto, ¿no? Solo maíz, a base de maíz nomás, Sí, 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 ¿no eso es sí, cierto? doctor. Entonces, ¿qué hacemos frente a esa situación? Educar, porque, ¿No? digamos, los citadinos tienen un concepto errado de los campesinos, diciendo que como usted indica, la papa y el chuño son suficientes, cosa que no ¿No? es verdad, porque es importante el consumo de las proteínas, ¿Ya? entonces, y viceversa, con el tema de la gente de la ciudad. Ah, ya está bien, Esther. Voy a hacer participar a tus compañeras. Yo sé que tú le pones mucho impulso, así que no te estoy cortando la palabra, sino te dejaría hablar y seguro que hablarías una media hora más. Pero quiero hacer participar a tus compañeras, ¿ya? Alison Francine, Buenos dígame, días, doctor. Alison Francine, dígame, ¿cómo es nuestro alimento normalmente? A ver, yo creo que todos, bueno, si no somos de Cochabamba, somos hijos de cochabambinas y etcétera, etcétera, y comemos lo que hay, ¿no es cierto? Por ejemplo, en nuestro medio se busca, consume mucho la sarta de papaliza, por ejemplo, ¿no es cierto? O nuestra sopita de maní, ¿no es cierto? O qué sé yo, podemos hacer un montón de ejemplos, ¿no? Una ranguita, ¿no es cierto? ¿Cómo ves tú la alimentación en nuestro medio? ¿Cómo es? ¿Será una alimentación sana con alimentos funcionales? Bueno, así como lo vemos, ¿no? Estamos ahorita en el alimento más que todo, de lo que yo he visto, ¿no? Aquí en Cochabamba es más cereal, se podría decir, o sea, el arroz y también el tubérculo, o sea, hay más aquí en Cochabamba, se podría decir. ¿Cómo puedes resumir desde el punto de vista metabólico? O sea, una alimentación rica en Carbohidrato. eso. Ahí está, ¿ve? Ustedes, eso es. O sea que estamos en una población con riesgo de enfermarnos, ¿se dan cuenta? ¿Sí o no? ¿Qué Sí, dice usted, Zaida? Voy a intentar intervenir a todos. ¿Qué dice usted, Zaida? Zaida Jiménez Toro. ¿O no? ¿O usted come bien su asadito, por ejemplo, ¿no es cierto? Los sábados que consumen todos, que está de moda, ¿no es cierto? Una cervecita más, dicen los jóvenes, ¿no es cierto? Y bueno, y ya está una sopita, a veces sopita y más cervecita que otra cosa ahí. ¿Será que estamos alimentándonos bien? ¿Con puro asados fin de semana? ¿O hamburguesas tal vez? ¿Qué dice Zaida? ¿No está Zaida tampoco? Ya ves, dice, estoy pescando aquí. A Laura no ha venido y está aplazada, díganle. Zaida Jiménez no ha venido y está aplazada también, díganle. ¿Ya? Daniel, ¿usted qué dice de nuestros asaditos de fin de semana? Daniela, ¿tampoco? ¿No está usted?
No hay Daniela. Daniela también, Cartagena Rosas, aplazada. Bueno, van a repetir al año, pues chicas, lo siento. Pobres sus papás, me da pena por ellos porque ellos dicen, ah, mi hijita va a ser nutricionista. ¿No es cierto? No vino tampoco. Cintia Abigail. Sí, doctor. A ver, dile, si es solo una opinión nomás, Cintia, no es nada del otro mundo. Cintia Abigail Torres Morales, ¿no? Sí. Dígame, ¿qué dice de los asaditos famosos de fin de semana? Mm, bueno, a mi opinión, cada fin de semana está mal, ¿no? Porque es una parrilla y, bueno, tiene mucha grasa saturada y no es tan sano. Claro, quema, ¿no? Libera sustancias tóxicas, ¿no? Como la acroleína, para empezar, ¿no? Y encima le ponemos alcohol más, ¿no? Traguito, no sé, ¿no? Entonces, ¿cómo cambiaría usted fin de semana en vez de asaditos? ¿Qué haría usted? Mm, no sé, tal vez a la plancha o carnes más magras que no tengan mucha grasa Ya. y nada frita, ¿no? Me cambiaría. O sea que si usted sigue con este pensamiento, usted va a ser revolucionario, ¿se da cuenta? Va a revolucionar la alimentación de los cochabambinos, ¿no? Entonces ya ustedes forman parte de eso, chicas. No sirve para nada. Nos hacen repetir nomás las cosas, no. Ustedes ya están generando nuevas ideas, ¿no es cierto? Y que, quién sabe, no sé, unos platillitos que no sean suculentos, pero sí agradables, ¿no es cierto? Y que pueda ser además saludable, ¿no? ¿No? A ver, ¿qué dice Mari Luz Condori, Mamani? ¿Qué dice? Cintia está bien, está presente. Mariluz, usted, Mariluz Condori. ¿Usted fomentaría todavía? Diría, no, que pongan nada más Roundup, que sigan utilizando herbicidas, ¿qué me importa? ¿Qué diría usted? ¿Qué piensa opinión? Mariluz Condori, Mamani. No está, Mariluz Condori, no ha venido. Bien. Zulma Vicente Céspedes, ¿qué dice usted? ¿Quién está respondiendo por ahí? Zulma, dígame. Estoy hablando con Zulma, ¿ya? Por favor. Zulma, dígame usted, ¿qué haría? Doctor, ¿podría responder yo? Keila Arroyo, no he dicho nada de Keila Arroyo. A Zulma le estoy diciendo. Sí, el doctor dice sobre la alimentación de los fines de semana de los cochabambinos. No, le estoy preguntando sobre la utilización de herbicidas. En el Chapal, Ah, un herbicida. sí, sí. Yo pienso que eso le hace daño a la población, pero, o sea, por una parte pienso que hace mal a los alimentos. Y por otra parte, pienso también que es necesario, porque si no se dan esos, o sea, si no fumigan y todo eso, eh, va, va dañándose las frutas, no crecen bien y todo eso. ¿Ya? Entonces lo que haría usted es control de herbicidas, ¿no? Y de Sí, acuerdo a eso va a ver cómo se puede un poco evitar, más bien, antes de utilizar, ¿no? sí. Zulma Vicente Céspedes. ¿Y qué dice usted, Lucía? Tanto tiempo se utilizan los probióticos, ¿no? ¿Y ustedes utilizan bien? ¿Tú utilizas bien los probióticos, los prebióticos? ¿O es solamente una charlatanería nomás los probióticos? ¿Qué opinión tiene? Lucía, ¿estás ahí, no? Doctor, ¿cómo está? Buen día. Buen día. Dígame a ver qué opinión tiene del uso de probióticos como alimentos funcionales.
Bueno, doctor, creo que está bien, ¿no? Porque lo utilizamos mayormente en el yogur, ¿no? Cuando es natural. Claro, O sea, tú yo consumes tu es la yogur. forma funcional. Lucía, ¿tú consumes yogur? Sí, sí, consumimos en la casa. Vaya. Sí. ¿Qué cepas son, pues? ¿De qué cepas tu yogur? A ver, O no has revisado siquiera. Bueno, esto es para que ustedes vean, no le estoy llamando la atención, para que ustedes vean cómo uno puede ganar tanta utilidad de la clase teórica, ¿no es cierto? Que uno cuando lo mira nomás, bueno, el docente está hablando, que parece interesante, después, pero no ve en la práctica, es un aprendizaje muy amorfo, ¿no? Sin sentido. Entonces, ahora ustedes cuando estén haciendo su práctica, a ver, vamos a ver, ¿no es cierto? Y se utiliza mucho, incluso se hace trasplante, ¿no es cierto?, de flora bacteriana para los gorditos que no pueden bajar de peso, ¿no es cierto? O sea que tienen ¿no son mucho los bacilos? bacilos, son bacilos. Los probióticos, los prebióticos son los que dan los oligosacáridos en este caso. La flora, pero hay que tratar de mantener, ¿no es cierto? Hemos dicho que tiene 100.000 millones de bacterias que tiene nuestro organismo, ¿no? Son bacilos, ¿te das cuenta? Entonces, y esto es, así vivimos en esa armonía o con esa relación constante, ¿no? Con los probióticos, ¿ya? Después de Lucía viene Fátima Pasa. Fátima Pasa, ¿usted qué dice de la utilización de principios activos? Fátima Paz, Calitaya. Uy, unos apellidos aymaras potentes tiene usted, Fátima. Pero usted es Ruth, Bienvenida, doctor. Fátima Pasa Calizaya. Son de raza noble los apasas, los calizayas de los aymaras. Dígame, ¿qué ¿Me escucha? opinión tiene de los principios activos? Por ejemplo, la quinoa. ¿Qué tiene como principios activos? Hemos dicho que tiene aminoácidos de cadena ramificada, ¿no? Vean ustedes. Y ahora usted le puede poner, porque ustedes ya están en un nivel, están en la mitad de la carrera, donde ya más o menos dicen, pero si estos principios activos, también puede el chuño tiene buena concentración de calcio el chuño, ¿no es cierto? Entonces podemos utilizar desde ahí y tiene buena cantidad de calorías, ¿no es cierto? Entonces, ¿se dan cuenta? Es esto lo que nosotros estamos buscando. Y ustedes cuando tengan ese conocimiento van a desarrollar mejor las cosas. ¿Ya? Usted Sánchez Sandoval. Buenos ¿Qué? días, doctor. Buenos días. ¿Alguna estrategia, algo para utilizar alimentos funcionales podría hacer? O por lo menos consejos. Tal vez podría hacer las típicas capacitaciones que actualmente hacemos en los centros de salud, incentivándolos a hacer más huertos, a Es, enseñarles a hacer comidas saludables, pero con esos productos. ujú. Es, A ver, una comida saludable puede acordarse, pueden ser las pero de buena ensaladas. presentación, que tenga buen sabor. Por ejemplo, Es, doctor. ¿ha intentado alguna vez usted? Algo que, bueno, yo he visto que tiene mucha aceptación, sobre todo en mi familia, es el trigo pelado, ¿conocen? Cocido, Yeah. con un tipo de ensalada, puede ser una ensalada de palto si es que es temporada, y su tipo de carne dependiendo a lo que les antoje. Por aquí, en mi casa, por ejemplo, comen el pollo a la plancha o si no, el asado en sí. Ya. Ahora usted tendría que variar eso, pues, ¿no? Para que no, bueno, a la plancha está bien nomás, pero para que no haya tantos asaditos, estas cosas, ¿no? ¿Alguna vez han Sí. hecho
hamburguesas de lenteja, ¿no es cierto? Entonces, en base a este tipo de, porque ustedes mismos van a hacer, ¿no? Sin ser expertas en alimentos funcionales, ya ustedes están haciendo, están utilizando, ¿no? Y de acuerdo a eso, para que sea más apetitoso, ¿no es cierto?, hacerlo con granos de verduras, pero que sea, pues, que puedan masticarse, ¿no? Como barro le meten a veces, ¿no es cierto?, como les decía, bien cocida la selga, la espinaca, todo eso, ¿quién va a comer así? Parece vómito de gato. Así preparan en los hospitales, ¿no? Entonces eso, vea muy bien. Miran, Quispa Sarsuri, ¿qué usted dice? Cuando hay tantas leches, y a todos le meten un montón de nutrientes. ¿Qué opina de eso? Le ponen probióticos, prebióticos, más hierro, todo le ponen. ¿Qué dice Miriam de esa forma de trabajo? Está Nestlé, Nutricia, ¿no? Están muchas de las empresas a ese nivel. Está para empezar, está Miriam Quispe. Buen día, doctor. Pues Andy. Yo pensé que no estaba, peor hubiera ido. A ver, ¿qué dice usted? relacionado con lo que dijo, yo creo que cambia igual los nutrientes que le ponen. O sea, que el alimento mismo natural tiene, cambian los nutrientes que se modifican. Claro, en realidad es más artificial todo, ¿no? Pero ¿qué? ¿Usted no se alarmaría? Es decir, pero estos visitadores, este Nestlé, Nutricia, Nutrilón, un mismo PIL, nos meten un montón de cosas. ¿Por qué hacen eso? ¿Qué haría como usted autoridad? Está como ministra de Salud. ¿Qué haría? A ver, ¿Tiene trataría, miedo? ¿cómo? ¿Tiene miedo de decir? Sí, bueno, a lo que personalmente yo haría la promoción de alimentos naturalmente y tratar, si hay empresas, ¿no? Como la Nestlé, la PIL y otros, trataría de, ¿cómo se dice? Interactuar con los... Alison Francine, perdón, Alison Francine, le echaba la mano a decir, se ha salido de la reunión, ¿no? Entonces no tiene, él haya participado, pero se ha salido. Están medio loquitos ustedes, chicos. Dígame, perdón, Miriam, ¿qué era la idea? Miriam. eh, promoción de consumir de alimentos naturalmente y como existen las empresas que ahora están, trataría de ver cómo está en su interior y cómo lo hacen. Ahorita la autoridad, ahí está de ministra de Salud. ¿Qué haría? Alguien que me diga, a ver, ¿qué haría? ¿Qué harías tú, Luis Ángel Apodaca? Está bien, mi. Buenos días, doctor. Tal vez no, como estos suplementos, suplementación en los alimentos se hace por la deficiencia en la población, averiguar bien todo eso y tal vez un poco controlar porque no es bueno también que todos estén consumiendo eso. Esto no ve. Entonces, esos 150 variedades de leches, a ver, toditos presenten papeles, ¿no es cierto? Sí, primero que son higiénicamente preparados, de forma de preparación, ¿no es cierto? Y estudios que hayan tenido como para que sigue lo que ellos están pregonando, tiene sus efectos importantes que ellos tienen que tener. Por eso están produciendo, ¿no es cierto? Y después, ¿por qué tanta mezcla? Tanto le ponen todo, ahí oligosacáridos, membranas de células, todo le ponen, ¿no es cierto? Entonces usted les pondría en su lugar y tendría que decir, bueno, estos son los que son permitidos y estos no, ¿no es cierto? Pero es que cuando hablamos de alimentos funcionales jóvenes, es algo interesante, es fascinante la utilización de alimentos funcionales. Pero si alguien lo está distorsionando, es como el Putin que se ha metido a meter bala a sus ucranianos, ¿no? Es un tipo desquiciado, igualito sucede en la vida normal también. Si son así tantas empresas,
y por vender están metiéndole una y otra cosita y no tienen suficientes estudios, entonces hay que suspenderlos a toditos, ¿no ve? ¿Qué dice Luisa por acá de esa posición? Exactamente, doctor. Hacer un mayor control tal vez a ese tipo de personas, ¿no? Que por marketing andan metiendo cualquier cosa. Eso, ¿no? Y porque nosotros estamos cuidando la salud de la población, no es porque nosotros tenemos mucho conocimiento, no es por eso. Sentido común nomás, ¿no? De que la alimentación sea sana para nuestra población, ¿no? Y muy bien, Podaca. Gisela, ¿y usted qué hace? ¿Qué, ¿Cómo promovería los alimentos funcionales? Morelia, Suárez, Orozco. Doctor, Sí, ¿cómo promovería Gisela? ¿cómo era la pregunta? Usted dice, bueno, tiene sus mismas, sus características interesantes los alimentos. Pero usted, ¿cómo lo haría para que puedan ser utilizadas para las personas, por los niños? La- Sus características de los alimentos para que, cómo les atraiga a las personas. Sí, sí, usted les explicaría, bueno, le explicaría sus características que tienen. Primero les diría sobre todos los nutrientes, todo lo que les puede brindar a su cuerpo, en qué les puede ayudar y si digamos les faltan alimentos, las deficiencias, las enfermedades que pueden tener. Ya, no, está bien, ¿no? Y que prevendría, ¿no? Pues estamos en prevención. Si usted no consume tal, hay posibilidad de que tenga este problema. Si no lo consume, tendría posibilidad de eso, ¿no? Explicarles también, no solamente fanáticamente decir, pucha, pero estos alimentos son un milagro de la naturaleza, pero hay que saber cómo, dónde y con quiénes vamos a utilizar, ¿no es cierto? Entonces, ya hay patologías que son graves en nuestro medio, ¿no? Desde el cáncer, ¿no es cierto? Tenemos problemas inmunológicos, alergias, tenemos la diabetes, etcétera, ¿no? Entonces, tratar de hacer este acercamiento a la población para que pueda entender, ¿no? De que hay una alternativa de alimentos que pueden beneficiar a su salud. Algo así, ¿ya? Bueno, ¿aquí más me falta? Doctora, a mí. Daniela. No, doctor, Zaida Jiménez Toro. Zaida Jiménez, pero tú no estabas, Zaida. Jiménez, Doctor, Jiménez, no estabas aquí, mira, a la hora que apareces. no, estaba solamente cuando yo quería responder y me pasa otro nombre. Ay, ay, ay. ¿Qué era lo que quería decirme? ¿Me puede hacer otra pregunta y puedo responder tal vez? A ver, ¿qué dice de las verduras? En las verduras especialmente hay bastantes antioxidantes. ¿Cuáles las que utilizaría de preferencia? Para poder orientar hay personas que todo el tiempo andamos en riesgo, ¿no? Nuestra vida no es fácil, ¿no? Usted, la mamá, ustedes mismos andan correteando, ¿no es cierto? Están a veces medias enfermitas y todo eso, ¿no? ¿Cómo hacemos? Doctor, de las verduras lo que podría aconsejar serían, bueno, las verduras verdes, porque tienen suficientemente hierro y también, ¿no? Aconsejar también las verduras como la zanahoria, ya que tiene vitamina A. También, a ver, entre otras verduras sería el brócoli también. Aconsejar, ¿no? A las personas que lo consuman bien. El hierro. Verduras verdes más que todo. Ya, está bien. Y usted dice, Keila, ¿qué quería decir usted, Keila Arroyo? ¿Usted no puede hablar por micrófono? Keila Arroyo, ¿está por ahí? Bueno, no hay, otra vez se salió. Buen día, doctor. Yo, Daniela Cartagena, quería comentar sobre la alimentación de los fines de semana. Como la población de Cochabamba está acostumbrada a comer siempre un platito, un chicharrón o un churrasco o algo frito, ¿no? De fin de semana. Lo adecuado sería, o sea, para que las personas igual puedan cumplir sus antojitos, o sea, agregar, ¿no? Reducir las cantidades de
de comida frita y aumentar ahí su ensalada y así para que sea equilibrado igual su alimentación. Ya, o puede ser un pescadito, por ejemplo, ¿no es cierto? Sí, Pescadito que puede ser y llegan, ¿no? Buenos pescados y hacerlo con una buena ensalada, ya está, ¿no es cierto? Y puede ser, sí, ahí llegaría a ser equilibrado su alimentación. claro, está muy bien, ¿no es cierto? Porque y si Quiero ustedes son un grupo de personas de ustedes que se están formando en nutrición, ¿no es cierto? Y este conocimiento se larga a la población para que ustedes puedan hacer reaccionar, porque nuestra forma de comida es horripilante, ¿no es cierto? Hamburguesas, chicharrones, chorizo, ¿no es cierto? El platito de la tarde, después, ¿qué más hay ¿cómo se llaman los famosos, no más chorizo, sino estos que venden con harto, o sea, carne de cerdo, por ejemplo, ¿no es cierto? En sus diferentes presentaciones, ¿no? Así se come, ¿no? Entonces, y ustedes van a tratar todo esto, que por lo menos que sea más saludable, ¿no? Se da cuenta, es muy importante la formación que ustedes tienen, ¿no? Bueno, Zdenka, ¿qué decía usted? Zdenka, ¿qué? Zdenka, no sé qué tanto será. ¿Este es Zdenka? Yo no te podría aportar. No me diga, ¿en quiere hablar? Hable. Yo, doctor. Pero no baja su música esta Keila Roy. Está bien que bailemos, pero no es hora de bailar, es hora Doctor, ¿podría aportar? de... Doctor, yo pienso que los alimentos... ¿Se me escucha, doctor? Y se escucha, pero le tiene mucho... Hay una radio detrás. No, doctor, es que trabajan de asistente en un gimnasio, por eso hay sonido. Pero dígame, les voy a escuchar. ¿Qué quería decir? Ya. Doctor, yo pienso que los alimentos, en los fines de semana en especial, la gente sí o sí va a consumir, pero sería bueno consumir por lo menos una vez al mes o a medio año y así, más que todo para las personas que tienen sobrepeso o alguna enfermedad. Sería bueno adecuar, ¿no? Es decir, que por lo menos si quieren consumir algo en familia, sería bueno más que todo la plancha, por ejemplo, pescado a la plancha, carne a la plancha, pollo a la plancha, con algunos alimentos, incluyendo alimentos que son saludables, y así sería bueno para reducir como las diferentes enfermedades que se producen, y también que cambien su estilo de vida la gente, bueno, las personas. Está bien que la gente... Zdenka nomás, le faltaba Zdenka, que alguien que quería más. ¿Quién no ha participado más? Ustedes por tímidos pueden perder muchas cosas, chicos. Ya están, pues, cuando uno ya tiene su primer periodo y ya deja de ser niña. Ya ustedes hace 7, 8 años ya han perdido, ya han empezado, ya sí, son jovencitas, son tiernas, llenas de muchas cosas, pero lo más importante es que son capaces para todo, ¿no? Eso tienen que meterse a la cabeza. Y tienen la suficiente madurez, porque ya pueden ser mamás cualquier rato, ¿no es cierto? Para tener un niño obviamente es parte de la vida, pero para que ustedes lancen cosas que sean importantes para la sociedad, ¿no? O sea, tienen que aprovechar esta fuerza que tienen ustedes para poder hilvanar cosas y sentirse mejor profesional, ¿no es cierto? Y poder hacer proyectos ya, ¿no? Los proyectos que ustedes han tenido en la adolescencia, ustedes lo están terminando ahorita. Y van a ser los que van a intervenir en la sociedad después, pero van a intervenir como se debe, ¿no? Tratando de realmente manejar la nutrición como tiene que ser, ¿no? Y no solamente que sea platillitos, estas cosas, ¿no? Sino que tenga su metabolismo bien puesto, ¿no es cierto? Y entender las patologías y actuar de esta manera, ¿no? Y no son cocineras, ¿no?
Si no es para eso, no, mejor es ir a como chef nomás por ahí meterse, ¿no? Ustedes son nutricionistas, nutricionista es palabra grande, ¿no es cierto? Así es que, ya chicas, nos vamos a quedar aquí, porque ya es las 11:20, y la próxima clase vamos a hacer, yo creo que es administración nomás, ¿ya? Ah, no, sí, vamos a hacer administración, y después de la semana que viene hacemos nuestro examen, ¿ya? Dios mediante. Doctor, una pregunta. ¿Cuántas hojas dijo por apuntes? ¿Cuántas hojas dijo más o menos? ¿Máximo? Por apuntes, no hay límites. Cuando se hacen su trabajo práctico, ponen un resumen de todo lo que se habla, ¿no es cierto? Así, después ponen lo que se ha hecho. En este caso hemos hecho algunos platillitos con alimentos funcionales sin darnos cuenta, pero ustedes lo desarrollan con más calmita. Y después van a un artículo y dicen, ¿qué se sabe de alimentos funcionales, no? Entonces ahí van a salir qué propiedades tienen, qué trabajos se han hecho. Nosotros hemos hecho con el calcio nixtamalizado y hemos hecho con la quinoa. El único que está publicado es con el calcio nixtamalizado. Con la quinoa también está hecho. Bueno, yo les puedo pasar al que quiere poner un resumencito de eso. Y critican, ¿no? Para ver hasta dónde tiene, qué propiedades realmente tiene ese alimento funcional. ¿No es cierto? Entonces, si eso revisan y critican el artículo que ha sido bien hecho y que es un hallazgo importante, por decir, hemos utilizado el ají para los pacientes con neuralgia, con dolores. Debe haber alguien que tiene capsaína, tiene el ají, ¿no? Y hay gente que utiliza en pacientes incluso oncológicos, utiliza el ají, ¿no es cierto? Entonces, vean, ustedes se encuentran con la literatura con trabajos de investigación sorprendentes, ¿ya? Entonces, ya chicas, nos quedamos acá y hacen todos los trabajos en el mismo sentido van a hacer. Bueno, hasta la próxima semana, pues, ¿ya? Sí, doctor. Hasta luego, doctor. Hasta luego, chicas. Hasta luego, doctor. Hasta luego. Hasta luego, doctor. Hasta luego, doctor.